Bienvenidos al canal diario de defensa. Último minuto. Otro impacto de un buque de guerra ruso. El almirante Makarov está en llamas. Se informa que el ejército ucraniano, que hundió el buque insignia Moskva de la flota del Mar Negro el mes pasado, también usó misiles Neptune en el ataque al almirante Makarov. Los medios locales informan que las llamas crecientes y el humo del barco fueron confirmados por imágenes de satélite. El ejército ruso, que atacó Ucrania por orden del líder ruso Vladimir Putin en una fría mañana de febrero, puede haber perdido otro buque de guerra en el Mar Negro después de Moskva. Se informa que el almirante Makarov, otro gigante de la flota del Mar Negro después de Moskva, fue derribado nuevamente por los misiles Neptune de Ucrania. El ejército ucraniano, que asestó el primer gran golpe a la armada rusa a mediados de marzo, golpeó un buque de guerra ruso en el puerto de Berdiansk en el mar de Azov. Durante el ataque, que tuvo lugar el día del primer mes de la guerra, se registraron desde muchos ángulos enormes explosiones en los buques de guerra rusos anclados en el puerto de Berdiansk. Se anunció que el gran barco de desembarco de Rusia Orska fue enterrado en las aguas, y luego se informó que el barco hundido era Saratov, uno de los buques de guerra más grandes de Rusia. Orska resultó gravemente dañado por las explosiones, mientras que las lanchas de desembarco como Cesar Kunikov y Novocherkassk también sufrieron daños. El ataque al puerto, que tuvo un gran impacto en todo el mundo, también fue visto por satélite en los próximos días. Planet Labs compartió una foto del denso humo que se elevaba hacia el cielo desde los buques de guerra rusos en el puerto de Berdiansk. Unos días después, se compartieron fotos de los restos del barco. Rusia, que no hizo ninguna declaración tras el ataque a su armada, dejó el resto del barco como estaba. También se demostró mediante fotografía satelital que el buque de guerra fue alcanzado, con enormes agujeros en varios puntos separados. Después del primer ataque en marzo, los ucranianos atacaron el barco más grande de la flota del Mar Negro de Rusia, Moskva, esta vez el 14 de abril. El ejército ucraniano anunció que Moskva, el corazón de la flota del Mar Negro, fue alcanzada por 2 misiles de crucero Neptune. Rusia afirmó que se produjo un incendio en el buque de guerra Moskva y que el vehículo logró mantenerse a flote. Luego, el Kremlin se vio obligado a admitir oficialmente que el buque de guerra se hundió en las aguas del Mar Negro. Según el comunicado oficial, el barco incendiado quedó atrapado en una tormenta cuando regresaba al puerto y se hundió hasta el fondo del Mar Negro. Al anunciar la evacuación de toda la tripulación, el Ministerio de Defensa ruso anunció que hubo personas que perdieron la vida después de un tiempo. También se compartieron fotos de Moskva, a quien se le vio con 2 agujeros en el cuerpo en unos pocos días. Los sistemas de misiles Neptune, disparados contra el barco derribado entre Odessa y Mykolaiv, fueron desarrollados por los ingenieros del ejército ucraniano después de que el líder ruso Vladimir Putin se apoderara del territorio ucraniano de Crimea en 2014. El misil, que se produjo contra la creciente amenaza rusa en el Mar Negro, se vengó de Rusia 8 años después. El ejército ruso, que sufrió el peor golpe de Ucrania con el hundimiento del buque misilístico Moskva, fue atacado de nuevo en el Mar Negro. Ucrania informa que la fragata de la clase Almirante Grigorovich Almirante Makarov fue alcanzada por misiles Neptune. Se produjo un incendio en el barco, que fue golpeado cerca de la isla de las Serpientes en el Mar Negro, y surgieron fotos de las llamas que se elevaban hacia el cielo. Los medios ucranianos, que confirmaron que el barco estaba en llamas con las imágenes satelitales tomadas, escribieron que la armada rusa, que inició la operación de rescate, hizo grandes esfuerzos para evitar que el barco se hundiera. Aviones y otros barcos participan en la operación de rescate. El diputado ucraniano Oleksiy Goncharenko afirmó que el almirante Makarov resultó gravemente dañado en un mensaje que compartió en su cuenta de Telegram. Sí, todo lo que entiendes es correcto. El dios de los mares se venga con el ataque ucraniano. El almirante Makarov fue lanzado en febrero de 2012 en el astillero Yantar en Kaliningrado. Entró en funcionamiento en septiembre de 2015. Y se fue a Moskva en 2022.
Según la información proporcionada por el político ucraniano, el buque de guerra ruso fue atacado cerca de Sebastopol, la base naval más importante de la península de Crimea. El Estado Mayor ucraniano, que aún no se ha pronunciado oficialmente, declaró en su conferencia de prensa diaria que Rusia es parte del buque de guerra ruso. El almirante Makarov, junto con Moskva, fue una de las 3 fragatas rusas en el Mar Negro. El almirante Makarov, uno de los buques de guerra más modernos de Rusia, navegaba con 200 tripulantes. Como era de esperar, no hay noticias sobre el almirante Makarov en los medios rusos. Los medios del Kremlin permanecieron en silencio durante días después del tiroteo de Moskva. El editor de BBC Rusia, Steve Rosenberg, informó que lo que le sucedió al buque de guerra Moskva no fue ampliamente cubierto en los boletines de noticias rusos. El experto en Rusia Rob Lee enfatizó que con el ataque de Moskva en abril, la flota rusa perdió otro gran barco en el Mar Negro. Lee recordó que una lancha patrullera rusa tipo Raptor fue hundida por un misil en las primeras semanas de la guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que se completó la segunda fase de la operación de evacuación de Mariupol y se rescató a 344 personas de la ciudad. En su discurso diario a la nación, Zelensky informó que se completó la segunda fase de la operación de evacuación de Mariupol y que 344 personas fueron rescatadas de la ciudad y sus suburbios. Al afirmar que se brindó la asistencia necesaria a los evacuados, Zelensky dijo: "Las negociaciones están en curso y esperamos continuar rescatando personas de Azovstal, Mariupol". Por otro lado, Zelensky afirmó que se reunió con el primer ministro israelí Naftali Bennett y conversaron sobre la situación en el este de Ucrania y en especial en Mariupol. Zelensky dijo que también se reunió con el primer ministro holandés, Mark Rutte, y dijo: "Acordamos los próximos pasos diplomáticos que deben tomarse para la paz". Se afirmó que los soldados en la región de Georgia controlada por Rusia, que fueron a la guerra con Rusia en Ucrania, no querían volver a luchar contra Ucrania y dijeron que Rusia perderá. Según noticias de la revista Newsweek, soldados de Osetia del Sur bajo control ruso, que fueron a luchar contra Ucrania, se quejaron al presidente de la región de independencia declarada, Anatoly Bibilov, por la falta de armas e inteligencia, así como de problemas de mando. El informe también indicó que a fines de marzo, alrededor de 300 soldados de Osetia del Sur se negaron a ir nuevamente a la guerra en Ucrania después de regresar a su país. La región de Osetia del Sur de Georgia declaró su independencia en 2008 con el apoyo de Rusia y está bajo control ruso. Antes del Día de la Victoria, que se celebrará en Rusia el 9 de mayo, el ejército ruso ensayó el desfile militar en la Plaza Roja. Celebrado por Rusia, el 9 de mayo, Día de la Victoria, llama la atención de todo el mundo este año a causa de la guerra en Ucrania. Antes de las ceremonias, donde se espera que el presidente ruso, Vladimir Putin, haga importantes declaraciones, el ejército ruso ensayó el desfile militar. Los soldados marcharon y los vehículos blindados se mostraron en el ensayo realizado en la Plaza Roja de la capital, Moscú, por la noche. El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que hasta el momento se han realizado 2 ensayos. En el marco de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, el yate de lujo de $300 millones perteneciente al oligarca ruso Suleiman Kerimov fue incautado en Fiji a pedido de Estados Unidos. En la conferencia organizada por Polonia y Suecia en Varsovia, la capital de Polonia, se recaudó una donación de 6.100 millones de euros para ayudar a Ucrania. En las próximas horas, le seguiremos contando los hechos que están sucediendo de forma rápida y precisa. Seguimos informando de los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los videos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos videos. Les deseo a todos días libres de guerra. Nos vemos.